Muy buenas tardes. La Utsawech. Espero que el día de hoy estén Utsmatiush. Fíjense que vamos a trabajar la página 23 del libro, en donde hablamos sobre la palabra inaj, que significa soy de. Entonces, para eso yo voy a repasar un poco los pronombres personales. Vamos a ver quién se recuerda qué significa ring. Yo, muy bien. Rat, tú. Rija, él o ella. Ahora los de la segunda persona serían Roj, Rish y Rije. Roj, ¿qué es? Nosotros. Rish, ustedes. Y ellos o ellas, Rije. Esto es muy importante que lo tengamos en mente. Esto ya lo recibimos en una de las clases. Entonces vamos a repasar el tema de hoy, que es in-aj, soy de. Por ejemplo, yo soy Vera y soy de Villacanales. Entonces, in-aj, Villacanales. Soy de Villacanales. ¿Ven difícil este tema? ¿Verdad que no? Pero el problema o grado de dificultad que va a tener es conjugarlo o relacionarlo, más bien dicho, con los pronombres. Entonces, vamos a ver nuestra página 26. La buscan, por favor. La primera opción dice ringaj y sinche. ¿Qué es ring? Ring es yo. Ingaj, soy de. Y sinche, es Sinché, ¿verdad? La ciudad de Sinché, las ruinas de Sinché, que están en Chimaltenango, en Tecpan, para ser más exactos. Entonces, está diciendo yo soy de Chimaltenango. Ring, aj y Sinché. Lo mismo que dije yo soy de Villacanales. Ring, aj o ring in, aj, Villacanales. Ahora con tú. Rat, aj, patsum. Rat, aj, pasum. Bueno, es otro pueblo de Chimaltenango. Todo lo van a conjugar en este ejercicio con pueblos que hablan el idioma cachiquel y suenan diferentes. Por ejemplo, uno es Isimché, otro es Pasum, otro es Chishot, Polón, Poaquil, Chinabajul. Todos son lugares. Entonces, ahorita vamos a ver nuestro ejercicio. Vamos a escanear nuestro código QR. Esperemos un ratito, ahorita se los voy a enseñar. Escaneando nuestro código QR, entramos a la unidad 4. Que la unidad 4 nada más es, son 4 unidades en todo el libro. La clase número 7, la última de la unidad 1. No se preocupe porque todos vamos a terminar nuestro libro. Entonces es un repaso de los pronombres personales: yo, tú, él, rin, rat, rija. El 1 es yo, rin, el 2. Todos comenzaron a hablar. Seguimos entonces, escuchemos. Rin in aj ishimche. Rat at aj pasum. Rija aj chishot. Él o ella es de Comalapa. Entonces seguimos con nuestra otra. Rige e aj polom. Rige, ellos o ellas son de Polom. ¿Qué es Polom? A ver quién ve en su vocabulario. Polancos. Es un lugar siempre en Chimaltenango, ¿verdad? Rige e aj polom. Ellos o ellas. Rige e aj polón. Roj, oj, aj, pacuil. Poaquileños, miren. Roj es el pronombre nosotros. Nosotros somos de Poquil. Roj oj aj puaquil. Nosotros somos de Poquil. Roj, oj, aj, Poquil. Rish, ish, aj, Chinabajul. Rish ish aj chinabjul.
ustedes son de Shinabajul. Siempre son lugares, ¿verdad? Digamos que yo quiero decir, ustedes son de Villa Canales. Rish, Ish, Aj, Villa Canales. Ustedes son de Villa Canales. Y ahí termina la clase. Entonces, recuerde que usted ya debe de saber de memoria los pronombres personales. Siempre hay cosas que nuestro cerebro debe de ir aprendiendo y mantenerlos ahí para tener siempre las neuronas ejercitadas, para que se nos quede con más facilidad. Entonces ahí viene cómo hacer su tarea. ¿Qué van a hacer? En la página número 24 están un montón de nombres de lugares, pero esos están puestos en un rectángulo azul. No puedo tomarle fotografía en sí al libro porque es una reproducción y estaría violando los derechos de autor, pero ya la mayoría lo tiene porque ya varios me han comentado que tienen ya su libro. Entonces, miren, pues los nombres que están fuera de ese cuadro son nombres personales, como Vera, Francisco, María, Ángela, son nombres normales, pero están en idioma cachiquel y usted al verlos se asusta como que fueran unas palabras muy difíciles. No, son nombres. Los que no están dentro del cuadro son nombres y los que están dentro del cuadro son nombres de lugares. Si usted aún así tiene duda, en la página número 80 y... ahorita les digo, 87, va a poder encontrar ejemplos de cómo conjugaron estos pronombres con el lugar. Entonces usted puede tomar idea de cómo hacerlo ahí. Puede ser diferente también no crean que no me di cuenta que muchas tareas iban iguales y con los mismos errores. Miren, recuérdense que usted se está formando para la vida, se está formando para un trabajo. Solo usted se engaña, ¿verdad? También había unos trabajos excelentes, yo los mandé mensajito, los felicité, eran tal vez 3 o 4 por sección los que hicieron su trabajo con excelencia y los felicito, ¿verdad? No lo hice público porque las felicitaciones son personales y uno las tiene que tomar para ir mejorando y para enseñarle a la familia, ¿verdad? Los logros son para eso. Y a los que no llamé, pues traten de poner un poco más empeño en sus guías. Ahí en la parte frontal yo les escribí qué era lo que les faltaba. Muchos no pusieron su lista de cotejo, entonces no sé, es un poco difícil indicarles exactamente en qué se equivocaron o qué deben mejorar, aunque de todas formas se los escribí. Que Dios los bendiga, les mando un abrazo, hagan su página 24 entonces. Solamente sería eso por el día de hoy. Nos vemos el día martes, primero Dios, para el día viernes para hacer otra hoja de trabajo. Que Dios les bendiga. Miren, hoy les vamos a grabar los bloopers también. Escuchen el pan. Y dentro de un ratito el vecino empieza a somatar. Miren.